Saludos cordiales. Le habla su buen hermano, el doctor Samuel Pagán, para invitarlos a escuchar y a dirimir temas de gran importancia para la iglesia y para la comunidad en general. Le hablo desde el corazón de Colombia, en Bogotá, en medio de un congreso singular donde una congregación cristiana ha decidido poner en alto la bandera de la esperanza, la bandera de la cruz, la bandera de la gracia, de la misericordia, pero también de una bandera que llega a la sociedad, y llega a la sociedad para responder a los reclamos más hondos y difíciles de la sociedad contemporánea, en este caso la sociedad colombiana, pero que ciertamente representa los desafíos que tenemos en el resto, en primer lugar, de la sociedad latinoamericana, pero también en el mundo. Y me acompaña el día de hoy Alejandro Rodríguez, el pastor Alejandro, que es un joven pastor bogotano que está acá y sirve y tiene un ministerio singular y tiene un programa singular, y de eso es que vamos a hablar el día de hoy, del testimonio de la iglesia en la comunidad, en los diversos foros, en los diversos rincones del reino que le ha tocado a Alejandro servir. Alejandro, saludos. Saludos cordiales. Muchas gracias, doctor Pagán. Dios le bendiga a la audiencia. Bienvenidos a este programa. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto, por supuesto, siempre hablar con usted, doctor. Siempre nos inspira, siempre su conocimiento es de gran bendición para nuestras vidas. Pero qué bueno verte y escucharte y que estés al tanto, no solamente que tu voz pueda llegar a Bogotá y a Colombia, América Latina, sino va a llegar a otros rincones del mundo, va a llegar a Orlando, va a llegar a Puerto Rico, ese va a ser el mejor lugar, va a llegar a Nueva York, Atlanta, y no quiero seguir mencionando porque no quiero que se me quede, quiero que se me quede ninguno. Tú estás involucrado, la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento, en la cual tú eres un pastor, está involucrado en una serie de proyectos comunitarios. ¿Tú me puedes hablar de algunos de esos proyectos en los cuales, generales algunos, pero en los cuales tú particularmente estás involucrado? Claro que sí, doctor. Pues principalmente el ministerio en el que estamos a cargo con mi esposa es el Ministerio de Misericordia. El ministerio lo fundó mi madre, la pastora María Patricia Rodríguez, siempre con la visión de alcanzar a los más necesitados. Por supuesto, en su necesidad económica, pero fundamentalmente sus almas. Así que siempre está la dádiva, pero nunca escondida la palabra. Entonces es una parte fundamental porque muchos ministerios de misericordia se dedican al mercado, a la ropa, a la ayuda, está muy bien, a la vivienda, que está muy bien. Sí, claro, sí. Eso es misericordia, Claro. Eso nos llamó el Señor. Pero qué mayor misericordia que la que tuvo el Señor Jesús con nosotros al venir y entregar su vida por nosotros. Así que sabemos que esa es la gran misericordia a la que el Señor nos llamó. Y es a ir y predicar ese evangelio. Recientemente en España, alguien mencionó esa misma palabra, sí. Misericordia, interesante, el Ministerio de Misericordia. Sí. En otros lugares lo llaman de beneficencia, otra forma. Sí. Y le dice, no, nosotros tenemos un Ministerio de Misericordia Plus. No solamente la comida física, sino la comida espiritual. Así es. Así que bueno. Sí, señor. ¿Y por cuántos años has estado involucrado? Yo tomé el ministerio en el 2012. Antes de esto estaba en manos de mi hermano y mi cuñada Juan Pablo y mi cuñada Nancy. Ellos tenían un frente más de acción sobre las zonas de Bogotá que son de muy bajos recursos. Entonces, los marginales. Sí, las zonas marginales de desplazamiento por la guerra en Colombia, una guerra de 60 años, pues ha habido muchísimo desplazamiento. Se cree que alrededor de unos 5 millones de personas se han movido del campo a las ciudades principales, así que... ¿Cuántas personas? 5 millones de personas ha tenido, por lo menos en los datos de gobierno, de desplazamiento por movimientos armados. 5 millones representa más personas que varios países en América Latina. Sí, señor. Sí, es un movimiento Rico, Panamá, muy grande de personas. De hecho, fíjese que a veces nos alarmamos cuando escuchamos que en Siria asesinaron, no sé, 200, 400, 500 personas, pero aquí en Colombia la cifra de muertos asciende a millones. Desde el año 2016, claro, se ha ido superando y el Señor ha entrado allí a traer
a traer esa paz, a traer ese bálsamo a nuestro país. Vamos a llegar al mundo del ministerio con los desmovilizados. Pero, ¿qué otra cosa está haciendo la iglesia acá en Bogotá, el Centro Mundial de Avivamiento, con respecto con los grupos marginados, con la gente en dolor? Las personas de escasos recursos llegábamos a ellos con mercados. Entonces, en épocas de invierno llevábamos tejas, puertas, colchones, frazadas para ayudar a la gente que por invierno había sufrido. Sin embargo, en el punto fundamental de la predicación del evangelio veíamos que no teníamos tanto alcance porque la gente se queda con la dádiva y no quieren nada más, ¿verdad? No quieren escuchar absolutamente nada más. Entonces decidimos darle otro enfoque al Ministerio de Misericordia, donde lo principal sea la palabra, y si hay una dádiva o vamos a suplir alguna necesidad que fuera lo secundario, pero lo primero, la salvación. En ese orden de ideas decidimos irnos para las cárceles, así que en el 2002 tocamos la puerta de la cárcel de máxima seguridad en Colombia, se llama La Picota. Es una cárcel o un centro de reclusión con capacidad para unos 11.500, 12.000 internos, es bastante amplio. Allí están reunidos dificultades sociales e interpersonal que eso claro, de hecho ahí está la zona del penal que tiene patios de delincuencia común, de habitante de calle, de crímenes sexuales, de robo a mano armada, asesinatos, están divididos. Está también el patio de la guerrilla de las FARC, está también el patio del ELN, otro patio de guerrilleros. Está el patio en el mismo sitio. Hay muchos patios, están los presos por narcotráfico, están los presos políticos, están los presos de la policía, están los presos del ejército. Es una cárcel bastante grande, así que el Señor nos permitió llegar allí en el 2012. Y nos dijeron, bueno, si quieren entrar, entren, van al patio de habitante de calle. Así que nuestra primera reunión fue en un patio de 780 internos, todos habitantes de calle, consumidores, y fue precioso, fue un momento muy lindo que marcó como el inicio de lo que queríamos, y era dejar un poco de lado la dádiva material para llevar la palabra y la salvación. Así que en este evento, no sé, tuvimos unos 400 convertidos, 405, 410. Y de allí comenzamos el trabajo discipulado con ellos, abriendo patios casi bimensual, trimestralmente. Hacíamos otro evento en patio y de esa forma fuimos afectando toda la cárcel. Y de allí el Señor nos abrió las puertas para la cárcel de mujeres, el Buen Pastor, aquí en Bogotá, la cárcel modelo. Y estamos ahorita trabajando en estos 3 centros penitenciarios de la mano con mi esposa y el equipo de Misericordia que nos acompaña, unos 20 servidores. Qué bueno. Haciendo esta obra evangelística principalmente. Por supuesto hay necesidades, así que llevamos kit de aseo, hacemos donaciones para arreglar baños, duchas, comedores, llevamos ropa, pero lo fundamental, la salvación. Qué bueno. Fíjate, la iglesia de ustedes, el Centro Mundial de Avivamiento, tradicionalmente se conoce por los programas sobre el Espíritu Santo, son los programas evangelísticos, por los programas de predicación, la predicación en la televisión, en la radio, por el avivamiento, ciertamente, que ustedes representan. Pero a veces cuando yo comento con mis colegas en los diversos foros, tanto de radio como de televisión, y aludo al Centro Mundial de Avivamiento y a los pastores Pati y Ricardo Rodríguez, y menciono este tipo de ministerio, la gente como que me dice, sí, como con una pregunta así, como y yo le dije, siempre les digo que los ministerios exitosos, de la única forma de ser exitosos es que bendigan al pueblo. O sea, Jesús de Nazaret lo que vino fue a bendecir la humanidad. Si había un cautivo, pues lo liberaba. Si había un enfermo, lo sanaba. Pero es interesante que estos días que estamos trabajando con una nueva traducción de la Biblia, yo llevo traduciendo la Biblia 40 años. Tremendo. 40 años. Y me encuentro con esta realidad luego de 40 años. Mira esto, Alejandro, y la gente que nos ve y que nos escucha. Empiezo a hacer una lista de todas las sanidades, de forma tal de que tener un idioma de las sanidades, como fue sanado, fue transformado, fue liberado. Y una de las cosas que descubro, luego de 40 años, es que en primer lugar, todo el enfermo que llegó a Jesús fue sanado. Ninguno se fue sin sanidad. Interesante.
todos los cautivos espiritualmente endemoniados que llegaron de Jesús también fueron liberados. Y todos los muertos que se encontraron con Jesús también fueron resucitados. Amén. Interesante, todos los que estén preparando algún sermón aquí que estén, pueden predicar eso. Pero cuando llegamos a las sanidades, descubrimos que en todas las sanidades Jesús le devolvía al ex enfermo, a la persona que estaba enferma, el poder mayor que puede tener el ser humano, que es el poder valerse por sí mismo. Toma tu lecho y anda. No necesitar a nadie. Es muy buen texto. Los ciegos necesitan un lazarillo. Los paralíticos, alguien que los mueva. Los leprosos, alguien que les abra. O sea, todos esos enfermos recibieron ese poder de valerse por sí mismos. Y fíjate cómo el ministerio que tú estás llevando a efecto aquí en Bogotá puede convertirse en un ministerio modelo donde tú estás atendiendo el ser humano no solamente con su necesidad física e inmediata, sino con una necesidad más amplia de salud emocional, de salud espiritual, de liberación familiar. ¿Cuántas personas tú te has encontrado en esa cárcel con dolores en la familia, con dolores, resentimiento con el papá y la mamá? Y el evangelio les da sentido de esperanza. Y algo tremendo, ya que lo nombra, doctor, es el trabajo con las familias, porque habíamos visto en el primer trabajo que se hizo carcelario que los internos salían y llegaban al mismo entorno, la misma problemática familiar, o sus padres, o el entorno de barrio y amigos. Así que decidimos que íbamos a trabajar de la mano con las familias. En este orden de ideas, a los internos que terminan nuestro discipulado, son 4 clases de discipulado que tenemos semanales. Terminado el discipulado, les regalamos una Biblia completa, la Biblia carcelaria. Y les pedimos los datos de su familia y empezamos a hacer un trabajo de orientación familiar, de oración telefónica, visitación. Si tienen necesidad económica, de nuevo, pues les llevamos mercados, o tenemos diferentes ayudas, pero nos hemos enfocado un poco en tratar de preparar el ambiente o la familia del recluso para cuando el recluso sale en libertad pueda llegar a un ambiente nuevo, a una familia transformada, exacto, que ya se ha encontrado con el Señor y que no va a venir a confrontarlo sobre su pasado. Claro. Ni sobre su presente, porque ya se convirtieron, dejaron atrás el pasado. ¿Y qué pasa? Llegan a su casa y son el hazmerreír de la familia porque se volvió cristiano. Entonces, no sé, son cosas que hemos visto que pasan con frecuencia, así que decidimos atacar el problema desde la raíz. Él creció en un entorno y ese entorno no fue bueno. Estamos tratando también de tocar a la familia. Es interesante que Jesús de Nazaret, en todos esos procesos de liberación, regresaba el liberado, el resucitado y el ex enfermo, el sanado, a sus hogares. Porque ese hogar juega un papel protagónico en el proceso de formación. Así es. Que si en el pasado fue una dinámica adversa, como lamentablemente, ¿verdad?, muchas veces vemos, el pasado no determina, no necesariamente debe determinar nuestro presente y nuestro futuro. Nosotros tenemos que, con sentido de autoridad, superar ese pasado, y qué bueno que pudieran llegar a ese entorno. Amén. Pero Alejandro, ustedes salieron del foro normal. Hay muchas congregaciones que nos ven y que nos escuchan que también tienen ministerios en las cárceles. Y, gracias a Dios, son ministerios exitosos también. Pero no es que digamos que en todo el mundo hay iglesias que estén funcionando con los desmovilizados, guerrilleros, personas que tienen no solamente un pasado desafiante por las cuestiones ideológicas, sino por cuestiones políticas, cuestiones sociales, criminales algunos. ¿Y cómo ustedes llegaron allí? Yo siempre me he preguntado eso. Pues es tremendo, doctor Pagán, porque nosotros fuimos a la cárcel, a La Picota, con una misión, y era llevar el evangelismo. Pero después del primer patio, que fue habitante de calle, se reunió con nosotros el director de la cárcel, el doctor Ceballos. Y él nos dijo que tenía carga por el patio de los guerrilleros de las FARC, ¿verdad? Entonces, pues nos pidió que si podíamos hacer un evento, ¿qué podemos hacer? Le dijimos, no, pues vamos al patio de una vez, un patio con 980 internos.
Y en el 2012, octubre del 2012, entramos al patio 9, patio de FARC, presos políticos, todos. Y fue un evento precioso. Todavía me quebranto porque recuerdo la necesidad de los excombatientes de encontrarse con una salida. La mayoría de ellos con crímenes de guerra, de lesa humanidad, violaciones, asesinatos en masa, ¿verdad? Masacres con penas de 30 más 60, de 40 más 15, o sea, todos con penas superiores a los 50 años, sin esperanza. Sí, sí. Sin esperanza. Así que empezamos el trabajo, hicimos un evento precioso con ellos, hubo salvación muy, muy grande. Creo que para poner en contexto a la audiencia hay algo importante que ocurrió desde el 2013 y es que el gobierno y las FARC se reunieron para hablar de paz. Para hablar de un acuerdo en el que las FARC pudieran desmovilizarse, ¿verdad? Dejar sus armas y reincorporarse en la sociedad. Así que Colombia lleva esos 4 años, yo creo que es algo de dominio público, de que estuvieron en La Habana, en Cuba, haciendo este trabajo y este proceso de paz que se demoró 4 años, ¿verdad? Se firmó el acuerdo de paz en noviembre del 2016 y todo el cuerpo armado de las FARC, 22.000 hombres y mujeres armados, se dirigieron a zonas preparadas para esa desmovilización, firmado el acuerdo de paz, que es un paso fundamental para nuestro país. Ha sido un rompimiento del antes y después, y sabemos que ahí está el Señor. Qué bueno. Ahí Entonces, está el Señor. Ustedes a través de la cárcel se encuentran cara a cara con la guerrilla. Con 950 excombatientes de las FARC. Y la gran sorpresa es que esperábamos encontrarnos con un muro de contención y lo que encontramos, claro, lo que encontramos fueron cientos de hombres necesitados de la palabra, de la salvación, del perdón y abiertos a prepararse, a estudiar la palabra. Un grupo muy lindo de gente trabajadora, de gente esforzada, claro, con su pasado como todos nosotros, como todos los humanos, con sus pecados, con sus errores, pero con la firme decisión de querer cambiar. Yo siempre doy a mis estudiantes y donde quiera que voy, le digo que siempre doy gracias a Dios porque Dios no nos ve y nos evalúa a nosotros por la naturaleza de nuestro pasado, sino por el potencial de nuestro futuro. Entonces, personas que han tenido un pasado de dolor no tienen por qué seguir en ese pasado de dolor, ya sea una situación social pequeña en la comunidad, o sea, un crimen. Cuando la gente llega al Evangelio, según el apóstol Pablo, el que está en Cristo nueva criatura es. Quiere decir que se comienza un libro nuevo porque se escribe ese nombre, hablando espiritualmente, se escribe ese nombre en el libro de la vida y empieza una nueva existencia. Gracias a Dios que ustedes pudieron descubrir en vivo ese componente teológico. ¿Y cómo saltan de la cárcel a los desmovilizados? Porque una cosa es personas que están cautivas, que tienen que recibirlos. Otra cosa es cuando están en el lugar. Sí. Pues fue pasando el tiempo, por supuesto ya nos movimos, salimos de los grupos que teníamos y fuimos abriendo más. Y en el 2016 con la firma de los acuerdos, pues el Señor puso en nuestro corazón el deseo de llegar a ellos, sabiendo que se iban a desmovilizar. Y qué mejor momento que que estaban tomando la decisión de dejar atrás su pensamiento guerrillero y su movimiento armado para llevar la paz de quién es la paz, de quién nace la paz, del príncipe de paz. Sí. Así que empezamos a averiguar, pero todas las puertas cerradas. Los cielos de bronce, como dice la palabra. Así que empezamos a orar y el Señor de forma sobrenatural movió en la política una ficha muy importante. Aquí se congregaba con nosotros el antiguo ministro de Defensa del presidente Santos. Este hombre... ayuda un poquitito eso. Claro. Él estaba como embajador en Bruselas, pero él fue el ministro que más golpes dio a las FARC, ya que en ataques del ejército militar, claro, cayeron 3 de los líderes más grandes de las FARC, los líderes más antiguos, con 50, con 55, con 60 años. Hablamos del Mono Jojoy, hablamos hablamos de las cabezas de las FARC. Sí, figuras protagónicas. Él
digamos, fue la persona que el Señor usó para que el ejército pudiera hacer su trabajo. Y de repente el presidente en febrero, no mentira, eso fue en el mismo diciembre del 2016, principios del 2017, trasladan al embajador de Bruselas, el doctor Rodrigo Rivera, para Colombia de nuevo, y le piden y le encargan que se haga cargo, perdón la redundancia, del proceso de paz, y lo ponen como alto comisionado de paz. Así que él vuelve a congregarse en su iglesia regular, que era el Centro Mundial de Avivamiento, pero ahora con la responsabilidad del proceso de paz y pues tiempo y ocasión. Supimos que era la respuesta del Señor, así que el primer día que llegó, lo cogí en secreto y le dije, doctor, yo siento la carga de trabajar con las FARC, ayúdeme por favor, ya que usted es el comisionado, ayúdenos con enlaces, si es con el ejército, si es con la policía, si es con el que sea, pero ayúdenos a llegar allá. Así que el comisionado, que es un hombre de Dios, un hombre puesto por Dios para este momento. Es ahora. Sí, señor. Tomó cartas en el asunto. A la semana nos habían programado la primera visita a una de las zonas veredales. Se llaman ETCRs o espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Son lugares que preparó el gobierno. Neutrales, por decir una palabra. Sí, neutrales y además muy protegidos, porque, claro, 22.000 hombres de las FARC se desmovilizaron, pero quedó otro grupo armado de 2.000, 2.500, que son las disidencias de las FARC, los que no quisieron firmar los acuerdos. Así que por estos grupos armados y otros grupos de narcotráfico con los que estaban, digamos, trabajando, claro, tuvieron que ponerlos en zonas muy de difícil acceso. Entonces son puntas de montaña, casi todas las zonas están en las cabezas de las montañas, rodeados por campos minados, y al frente, en lo que no está minado, el ejército protegiendo. Es un asunto complejo porque ellos tienen muchos enemigos. Así que, bueno, pudimos... Haciendo un paréntesis, fíjate cómo ustedes empiezan este ministerio, le piden al Señor que le abra las puertas, y en el momento que menos ustedes lo esperan, hay un traslado internacional y todo cambia. ¿Eh? Y todo cambia. Sí, señor, orquestado por el Señor de una forma sobrenatural, como a él le gusta hacerlo. Qué bueno. Por supuesto, no sabíamos nada, un campamento enorme para 1.200 personas. Llegamos el equipo completo cuando vienen 3 o 4 muchachos con los brazos abiertos a abrazarnos. ¡Pastor! No. Dios lo bendiga. Usted me predicó la palabra en la cárcel La Picota. Y yo decía, uy, Señor mío. Tremendo, porque el Señor nos llevó a La Picota, a ese patio. Para prepararnos. Para prepararnos para esto, porque cuando llegamos, los comandantes de la zona dijeron, no, aquí cristianos nada, fuera. Iglesia cero. ¿Por qué? La política de las FARC era asesinato a pastores, homosexuales y ladrones. Así que las FARC, cuando llegaba a una población, si habían homosexuales, fusilamiento. Si habían pastores, cierran sus iglesias y se van, o fusilamiento. Si habían ladrones o habitantes de calle, o se arregla o fusilamiento. Entonces, por supuesto, la iglesia no podía entrar. Cuando este grupo de hombres, de 3 o 5 muchachos, vienen, nos saludan, viene otro grupo, resulta que este TCR o espacio territorial era el espacio territorial de presos políticos. Así que estaban los 900 que estaban en La Picota, estaban ahora ya en este lugar, que fue el primero a que llegamos. Así que era gente que conocíamos, habíamos orado por ellos, por sus familias, habíamos tenido ya un contacto de años con ellos. Y pues fue algo sobrenatural. Así que cuando los comandantes se dieron cuenta que habíamos trabajado con ellos, dijeron, no, pues si ustedes estuvieron con nosotros antes de la firma, pues bienvenidos sean. Magnífico. Y nos abrieron la puerta. Y estuvieron con ellos en el valle de la sombra y de la muerte. Cuando llega el momento de la resurrección, también resucitan con ellos. Amén. Así es, sí, señor. Así que no, pues vimos que era la mano del Señor abriendo camino, y bueno, comenzamos a trabajar con ellos. Hay algo gracioso con ellos, y es que para poder tener un punto de conversación con ellos, primero hay que pasar varias
varias pruebas de confianza, ¿verdad? Claro. No es que se vayan a sentar a conversar con uno y hemos ido aprendiendo, ¿no? Así que cuando llega uno a evangelizarlos, inmediatamente les cierran la puerta en la cara, pero el Señor nos ha dado estrategias para llegar. No sé, llegamos a participar en las siembras comunitarias, hacer la recogida de pan coger o de lo que estén sembrando, ayudarles a abonar, a cocinar, a lavar, a recoger, a lo que haya que hacer. Entonces se trabaja en la comunidad con ellos. En el día son muy trabajadores, así que empiezan temprano. Empezamos 4:30 de la mañana y hemos decidido y optado por irnos una semana, 2 semanas a vivir con ellos. Entonces nos vamos con mi esposita y con el grupo de Misericordia a las zonas. Nos quedamos una semanita trabajando con ellos y en la noche, que ya están todos cansados, llegan, se bañan. Son todavía comedores comunitarios, así que en la comida nos han permitido compartirles. Entonces pues ya, como si fuera una iglesia más, abrimos la palabra, ellos tienen ya sus Biblias y nos ponemos a compartir con ellos. Y ha sido algo muy, muy lindo, doctora. Uno de los grandes misterios y gozos a la vez del Evangelio es que Dios se hizo ser humano en la figura de Jesucristo. Y lo que hablamos en el mundo de la teología es que eso se llama encarnación. Si no se encarna, no hay procesos de comunicación. Tremendo. Fíjate que Dios habló en el Antiguo Testamento, según el libro de los Hebreos, a los padres por los profetas y no escuchaban. Pero añade el libro de los Hebreos, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la encarnación. Para llevar a efecto ministerios efectivos, hace falta encarnación. Sí, meterse en la comunidad. Sí. Si uno quiere tener un ministerio con jóvenes, tiene que encarnar en la juventud. Si uno quiere tener un ministerio con damas y caballeros, hay que encarnar en sus realidades. Y si quiere llegar al mundo de los desmovilizados, tiene que encarnar en esa sociedad de forma tal que ustedes puedan saber las dinámicas que los rodean, pero al mismo tiempo que ellos vean que ustedes están comprometidos con sus vidas. No solamente están allí para entregarle una Biblia, porque sé que le llevaron Biblia y quisiera hablar de la importancia de la Biblia en esos procesos, pero que vean que ustedes están interesados en ellos como seres humanos, como padres. Porque supongo yo que ya hayan familias allí. Sí, ya hay varias familias, sí, señor. Sí, lo que dice es fundamental, doctor. Por lo menos con el trabajo con las FARC lo hemos visto así, vivido así. Ellos no reciben nada que venga de un desconocido. Claro. Así que ellos hacen sus mingas. Es la agrupación del grupo. Entonces dicen, bueno, mañana vamos a, no sé, vamos a hacer limpieza de los desagües. Mingas en sus reuniones. Sí, señor. Se reúne la comunidad y el comandante dice, ok, o excomandante, ahora son juntas de acción comunal. Dice, bueno, vamos hoy a hacer tala de árboles o vamos a recoger frutos o vamos a hacer esto, lo otro. Así que en la mañana se establecen las acciones del día y se parte a jornalear. Es un día de jornal y ha sido bonito. ¿Hay escuelas allí? Sí, señor. La mayoría de los ETCRs tienen escuelas. Muy bien. Y algo muy bonito que pasó es que el gobierno les propuso a los ETCR, son 26 espacios territoriales repartidos en toda Colombia, con capacidad de eso, entre 700 y 1.200 personas cada uno de los espacios. Les dijo, miren... ¿Cuántos espacios hay? 26. Sí, son Más de bastante 20.000. grandes. Sí, algo muy bonito. Sí, eran 22.000 hombres, pero algo muy bonito que pensó el gobierno es que los lugares que se les entregaron están también capacitados para recibir a sus familias. La idea es que el gobierno está participando activamente en ayudar al excombatiente a encontrarse con sus familiares, a encontrarse con los hijos que dejó allí en el campo, a encontrarse con la familia a la que de pronto salió por rebeldía cuando se fue para las armas y tratar de que vuelvan a unirse en el ETCR o que puedan salir del ETCR a sus hogares. Entonces es un trabajo bonito. Y bueno, pues no, realmente cientos de testimonios, cosas preciosas que hemos visto, pero en especial algo sobrenatural que pasó es que terminado el año pasado, diciembre, enero del 2018, las FARC nos llaman y nos dicen, miren, el gobierno nos dice que si queremos ser centro poblado, o sea, lo que es un centro reconocido por el Estado, ¿verdad? Ustedes tienen que tener centro médico, escuela primaria y secundaria y una iglesia.
obligatorio. Mira eso. Claro. Entonces me llama una persona del secretariado de las FARC, una de las cabezas del secretariado, me dice, pastor, ustedes han estado con nosotros en la picota, Muy bien, muy bien. ustedes han estado con nosotros en los espacios territoriales, nosotros queremos ser centro poblado y no vamos a traer a nadie diferente a Avivamiento, así que nosotros queremos ceder un espacio de tierra en cada espacio territorial para que Avivamiento funde una iglesia. Y Qué pues, bendición de Dios. claro, doctor, porque esto, o sea, estamos hablando de un movimiento político paramilitar que había atacado... Que no se distingue por creer mucho. Ni por creer en Dios ni por ayudar a la iglesia, todo lo contrario, por asesinar pastores, por arrasar a la iglesia de los lugares donde llegaban, porque es considerado el opio del pueblo. Opuesta. Claro, es desde el marxismo fue sembrada esa palabra de que la religión o Dios es el opio del pueblo. Así que las FARC ahora nos llamen y nos digan, miren, queremos que ustedes estén en los 26 espacios territoriales y aquí está el primer grano de arena, este terreno de 30 metros para que se construya la primera iglesia en un espacio que es completamente autónomo de las FARC, pues sabemos que solamente Jesús podía. Lo que es interesante, fíjate, la importancia de la encarnación. Sí, señor. Eso se llama el día de hoy en sociología el derecho a ser escuchado. Uh-huh. Uno puede imponerse cualquier comunidad. Aquí yo llegué y uno puede hablar y uno puede gritar y uno puede tocar a las personas. Eso no quiere decir que te escuchen. Así es. Eso no quiere decir que te hagan caso. La sociología del siglo XXI y la posmodernidad, en la posmodernidad, ningún sector social tiene de preámbulo antes de llegar el derecho a ser escuchado. Tiene que ganárselo. Los políticos tienen que ganarse el derecho a ser escuchados. Los ministros tienen que ganarse el derecho a ser escuchados y se lo ganan encarnando en las comunidades que van a servir. Y el fenómeno interesante que yo veo aquí en Avivamiento es que esta iglesia tuvo la visión de servir. Yo estoy seguro que cuando empezaron en la cárcel, lo menos que imaginaban era dónde el Señor los iba a llevar. Pero también estoy seguro que aunque ustedes no lo imaginaban, ya Dios sabía. Claro. Y fue preparando el camino para llegar ahí. Pero sé que llevaron la Biblia, la Sociedad Bíblica Internacional les dio una Biblia. Sí, señor, les llevaron la nueva Biblia internacional. Y ha sido algo muy lindo porque... ¿Cuántas Biblias llegaron? Hemos repartido al día de hoy, hemos visitado 4 campamentos, unas 2.800, 2.000, de pronto 3.000. No son 4 Biblias, 5. No, de pronto unas 3.000 Biblias hemos repartido en los campamentos, claro, sí señor. Qué bien. Y sin hablar de las cárceles, ¿no? Porque también hemos utilizado muchas. ¿Y cómo la gente responde al mensaje de la Biblia? Especialmente un texto bíblico en comunidades que no están acostumbrados al lenguaje religioso y esta Biblia está traducida en un idioma para que el pueblo pueda entender. Para que lo entiendan. ¿Sí? Pues ha sido gracioso las formas en las que el Señor nos ha dado estrategias para llegar. Por supuesto, nada con la oración. Recibían una charla, claro, para ellos una charla, donde de pronto se tocaran asuntos religiosos. Era un sermón. Claro, un sermón, pero al momento de cerrar los ojos, no. Ni cerrar los ojos, ni que los toquen, ni levantar las manos, nada. Así que el primer día en el evento... claro, las FARC con la firma de los acuerdos... no se tomaban las manos a orar. No, nada de eso. Ellos tuvieron que tomar decisión, por supuesto, de volverse un partido político, ¿verdad? Porque lo que siempre quisieron fue organizarse, pero ahora ya no con las armas, sino con democracia. Así que como partido político ellos, a través del gobierno... de paso, señor, es la tendencia mundial. Claro, así transformar las armas en sistemas de diálogo y democráticos. Así es. Ellos empezaron su partido político, por supuesto, ya con todas las... digamos, la problemática nacional normal de un partido político que comienza. Así que, bueno, vino la persecución porque, claro, los demás partidos políticos y los demás colombianos que fuimos víctimas de bombas, de familiares asesinados, de familiares violados, de toda la atrocidad de la guerra,
pues tuvieron un momento difícil, así que no sé cómo pasó ni en qué momento pasó, pero al final de la reunión les dije, bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar por el representante del partido FARC, Timochenko. Así que bueno, Padre, te damos gracias por la vida de Timochenko. Te pedimos que tú le bendigas, que si es tu bendición y tu... En ese momento que empezamos a orar y ellos entendieron qué era la oración, que era pedirle al Padre por cualquier necesidad normal, sí, normal de la vida. Claro, entonces todos se cerraron sus ojos, como teníamos las manos levantadas, levantaron sus manos y empezaron a pedirle al Señor que bendijera el partido. Y fue el inicio de la oración Gloria a Dios. Para las FARC. Así que ahora, infaltable, oramos antes de cada evento por el partido FARC. Porque uno se emociona hablando de estas cosas, ¿vieron? Sí, así es, así es. Qué sí. extraordinario. Sí, es precioso, doctor. La verdad que se le quebranta a uno el corazón de ver cómo el Señor extiende ese brazo de amor y cómo Él orquesta absolutamente hasta el último detalle por esas almas. Así que sabemos que esas 22,000 almas tienen que llegar a Cristo y estamos decididos a hacer lo que sea para llegar a ellos. Fíjate cómo sabe Dios si para algún sector de la sociedad colombiana, en este caso, pero representa toda la realidad sociológica y sociopolítica y económica latinoamericana en cierto sentido del mundo. Sabe Dios si algunos sectores poblacionales, lo mejor que se podía hacer con estos sectores marginales ideológicamente o de que han tomado las armas, es mejor o ignorarlos o perseguirlos o rechazarlos socialmente. Pero cuando una iglesia entiende que el evangelio tiene poder transformador en los seres humanos, pues no hay fronteras que se detengan. Porque que detenga una iglesia así. Y yo doy gracias a Dios por el Centro Mundial de Avivamiento, por los pastores Pati y Ricardo, que tuvieron la visión, por pastores como tú. Gracias. Yo no te he preguntado cuántas personas te dijeron que estabas loco. Yo no te he preguntado cuántas personas oraron por ti para que pudieras regresar vivo. O sea, yo no te he preguntado ese tipo de cosas, pero yo supongo que no fueron pocos. Sí. Empezando por mi madre y mi padre, claro, porque pues estaban muy preocupados. Son lugares de difícil acceso y estamos en plena guerra todavía, claro, porque hay disidencias, hay sectores armados. Y hay mucho narcotráfico involucrado en esta guerra, ¿no? Sí. Era la forma de financiar la guerra con el narcotráfico. Entonces, no ha sido fácil, pero el Señor nos envió y vamos siempre confiados de que Él pone ángeles alrededor nuestro. Por supuesto, la prudencia, ¿no? No nos movemos solos, hacemos un trabajo con el gobierno. Y ahora tenemos muchos buenos amigos, compañeros creyentes en las FARC que son comandantes, por lo tanto cuando vamos a viajar llamamos a nuestros enlaces de FARC y ellos disponen la seguridad en carretera para proteger el desplazamiento, porque son desplazamientos de 9 horas, de 7 horas. Posiblemente en selva, ¿verdad? Sí, señor, comunidades remotas. Hay muchos lugares donde toca llegar en bote, Bueno, hay varias formas de acceso y diferentes sitios por toda Colombia, 26 zonas regadas en todo el territorio colombiano, así que sí, cada una tiene su peculiaridad. Peculiaridad, sí, señor. Sí, fíjate, yo he estado en comunidades en diversas partes del mundo, en África, en el Oriente Medio, en Siria, ciertamente en Israel, en los territorios palestinos, en Jordania, en Egipto, todos estos lugares. Y he llegado con la palabra, con la Biblia, y si las personas que no están acostumbradas a las iglesias, al idioma de la iglesia, el idioma de la religión, leen un texto que entienden, hay apertura de diálogo. Así es. Porque lo primero que dicen, este texto yo lo puedo entender. Ahora mismo yo estoy trabajando con una nueva traducción de la Biblia, de la nueva versión internacional, y el objetivo es llegar a niños y niñas de 5º grado. Porque si un niño de 5º grado puede entenderlo, tú y yo como adultos lo podemos entender. Claro. O una persona con síndrome Down puede entenderlo. O una persona con algún nivel de autismo lo puede entender. O alguna persona que ha pasado un derrame cerebral lo puede entender. Tremendo. O una persona que tenga español como segundo idioma lo puede entender. O sea que Dios revela la Escritura no para que se escuche bien, no para que se oiga bonito,
qué bonito suene. Es para que se entienda. Amén. Y para que se asimile y para que disfrute. Y cuando yo escucho los testimonios como el tuyo, de cómo la Biblia ha llegado, en primer lugar, que ha llegado al Centro Mundial de Avivamiento con apertura de ojos, con capacidad para llegar a la comunidad, eso me contenta sobremanera. Y ver un joven pastor como tú, interesado en servir, fundamentado en la Escritura, me contenta aún más. Ya no se nos está acabando el tiempo, Alejandro, pero te voy a hacer una declaración teológica, pero te voy a dar una oportunidad si tú tienes alguna palabrita que tú quieras compartir con toda esa gente que nos va a escuchar, que tiene ministerios en las cárceles, que tiene ministerios. ¿Qué es que tú le dirías a toda esa América Latina y a la comunidad hispana en los Estados Unidos que va a escuchar este programa? Con este tipo de ministerio singular, que como dijimos al principio, es Misericordia Plus. No, doctor Pagán, yo creo que solamente el desafío, como le digo al equipo que trabaja con nosotros, muchas veces queremos servir en una gran iglesia con buen sonido, con buenas luces, una tarima grande, amplia y muchos creyentes allí sentados, pero el Señor Jesucristo tenía otro plan. Claro. Y su mandato fue ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Muy bien. Así que de pronto el desafío a los creyentes que dejemos la comodidad de nuestras casas y de nuestras iglesias y salgamos al campo misionero, que puede ser el vecino. Claro. Claro, puede ser el celador, puede ser la aseadora del edificio, de la casa, puede ser un familiar, puede ser el conductor del bus. En nuestro caso han sido cárceles y el movimiento FARC, y esperamos que se sigan abriendo puertas, pero el desafío es ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, no sentarnos en nuestras iglesias a hacer las ovejitas más gorditas y más llenas. De pronto eso, y que tengamos en cuenta que pues el Señor nos perdonó a nosotros y está muy claro en la palabra que con la misericordia con la que fuimos consolados, Claro. consolemos a otros. Así que cada uno tiene una especialidad. ¿Cuál? La misericordia con la que fue consolado. Creería yo que ese es un desafío que el Señor ha puesto en nuestro corazón y queremos compartirlo con todos los creyentes que nos escuchan. Entonces, bueno, me hago eco de las buenas palabras del pastor Alejandro y añado lo siguiente. Los ministerios exitosos, los ministerios que han contribuido a través de la historia, no solamente el día de hoy, sino a través de la historia, que han hecho contribuciones sustanciales a la iglesia, a la sociedad, a la comunidad, son ministerios que encarnan. El modelo nos lo dio Dios en la figura de Jesús de Nazaret. Dejó su trono de gloria, como cantamos. Dejó el espacio sideral, infinito, extraordinario, para hacerse ser humano, caminar con nosotros, responder a los desafíos que nosotros tenemos, enfrentar a un amigo que lo vende, otro amigo que lo niega, un imperio que lo asesina, una comunidad que lo rechaza y le dice loco, recuerdan los de Nazaret, sí. Y dice no, le pasa algo, le pasa algo, habla saca a los demonios por Belcebú. De la única manera que tenemos ministerios exitosos es encarnarnos. El modelo lo dio Jesús. Es decir, que todos esos pastores y pastoras que nos escuchan, el secreto de un ministerio exitoso no depende del número de personas que usted cuente el domingo en la mañana. Depende de que usted sea fiel al ministerio, porque cuando Dios no te pidió a ti, Alejandro, que fueras inteligente. Si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios. Dios te da la inteligencia. Sin embargo, Dios pide de ti fidelidad. Y obediencia. Y compromiso. Es decir, que cuando hay encarnación, hay virtud. Y cuando hay virtud, hay manifestación del Espíritu. Y cuando hay manifestación del Espíritu, hay avivamiento. Y cuando hay avivamiento, hay liberaciones emocionales y espirituales y sociales. Y cuando hay avivamiento, los padres descubren que tienen que ser padres responsables. Y cuando hay avivamiento, las mamás descubren que tienen que ser madres singulares y que se conviertan en jefas de hogar. Y los jóvenes descubren que tienen que servirle al Señor.
O sea, cuando hay avivamiento y revelación del Espíritu, hay transformaciones que hacen que la gente, jóvenes como tú, que pueden tener una vida exitosa, yo no sé en cuántos tipos de negocios diferentes, decidan invertir lo que son y lo que quieren ser en la construcción del reino. Amén. Alejandro, Dios te bendiga mucho. Qué gusto el haber hablado contigo. Gracias, todos los que doctor. están al tanto de nuestra voz o los que nos van a ver por internet y en la televisión, Dios les bendiga. Y ha sido un gran gusto dilucidar este tema, que no es que digamos que es el más que se toca, que no es el más que se toca en las congregaciones, pero me contenta tocarlo y explorarlo, porque Dios no tiene fronteras. Así es. Y cuando el Señor habla y dice, llegad a lo último de la tierra, no solamente es el espacio geográfico, sino son bolsillos sociales donde el Evangelio tiene que llegar con poder transformador. Amén. Gracias muchas, A usted, Alejandro. Dios les bendiga mucho y ha sido un gran placer estar con ustedes en esta hora de diálogo íntimo de lo que Dios es capaz de hacer cuando la iglesia es capaz de encarnar en la comunidad. Muchas gracias, bendiciones. Esperamos sea de agrado este programa y que pueda ser también un desafío para todos los que nos escuchan. Dios les bendiga y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Dios les bendiga.